a Mujeres al Aire. Hoy traemos un tema que yo sé que le va a encantar porque es un tema de mujeres para mujeres. Antes yo le tengo importante información y es que está en Julián, una gran familia llena de sabor. Este día traigo unas súper invitadas. Con nosotros está la abogada de Mujeres al Aire, que ya es más que conocida, Rosina Valiente. ¿Cómo está, mi querida Rosina? Un gusto de Bienvenida. saludarla. Siempre es un gusto para mí estar con Gami y bueno, acompañada de una buena compañía y un buen tema. Y del movimiento Sobrevivientes tenemos a Jessica Berrios. Bienvenida. Es su primera vez en el programa y espero que no vaya a ser la última. Claro, muchas gracias, Gami. Un gusto, Rosina, también. Aquí estamos para hablar de todo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a muchas mujeres que nos vienen escuchando, ya sea desde su carro, desde su oficina, desde su casa, del lugar que sean, yo sé que les va a interesar mucho porque hoy vamos a estar hablando de violencia. Si quieren, en sus palabras, podemos hablar un poquito para contextualizar a la gente qué es violencia, porque creo que violencia es un término tan amplio que aborda muchísimas cosas, incluyendo diferentes tipos de violencia, que a veces uno no sabe qué es. En términos legales, Rosina, ¿qué es violencia? Cualquier acto que provoque en la persona humillación, menosprecio de valor o que yo sienta que en mi rango, en mi educación, a mí me está provocando un daño. De una sola vez, ¿qué tipo de violencia puede ser? Porque yo puedo creer que la violencia solo es física. Claro. No, la violencia es psicológica, es económica, es patrimonial y es física. Igual puede haber violencia no verbal, que yo no la considero violencia, pero lo es. Si usted vive con su pareja todo el día y no le hable, es una especie de violencia. Hablemos ahora también del acoso, que también ya está catalogado en Como un un tipo de violencia. Sí, sí. La violencia sexual. Sí, y me parece muy interesante porque antes, yo me recuerdo que, hace un par de años atrás, bueno, ni siquiera tanto, pero hace un par de años atrás, el que te gritaban en la calle para los hombres era como tirarte un halago, que te decían Claro, un chelita, piropo. bonita. Y antes eso, justamente, no era catalogado como un acoso callejero, sino que era un tipo de piropo con el cual uno se tenía que sentir halagado. Me encanta cómo poco a poco, pues obviamente con tantos movimientos que hemos tenido como mujeres, este tema ya se ha vuelto bien importante y ahora sí ya es catalogado como violencia. Algo que hablábamos antes de entrar al aire, pues me encanta que sea un programa de mujer para mujer. Y Jessie me decía, algo bien importante que yo quiero retomar es cómo saber que estamos sufriendo violencia. Y Así eso me es. parece bien interesante porque ya lo mencionaba Rosina. La violencia es tan amplia que abarca tantos tipos que uno a veces no sabe. ¿Cómo podríamos nosotros hacernos un test, tal vez, y decir, quizás sí estoy sufriendo violencia, aunque no lo quiero aceptar, o ya sé que la estoy viviendo, pero prefiero hacerme del ojo pacho O con ya me tal de tener acostumbré. pareja, claro. Fíjate que una de las, creo yo, factores más importantes en el caso personal, te puedo decir, porque de hecho de ahí viene el movimiento de sobrevivientes, porque nos damos cuenta de que estamos viviendo violencia, pero no queremos aceptar, partamos de ahí. Creo que la mayoría de mujeres ya entendemos qué es violencia. Ya hay mucha comunicación sobre ello. Exactamente, hay mucha comunicación. Hace poco estuve con niñas de, digo, 14, 15 años en el interior del país, en diferentes reuniones, donde ellas me decían, sí, yo sé que esto es violencia, que puede ser abuso, que esto puede ser humillación o desprecio. Entonces ya hay mucho conocimiento del tema, pero ¿qué pasa cuando lo identificas? Y el paso entre identificarlo y realmente decidir no me conviene esta situación. Creo que ahí es el punto clave y eso tiene mucho que ver con el valor, la identidad como mujer y empezar a conocer historias. Yo personalmente viví procesos de violencia dentro de un matrimonio que parecía normal, sin embargo yo sabía que lo estaba viviendo y que lo estaba ocultando y lo estaba promoviendo. ¿Sí? Dentro de la misma relación. Entonces las mujeres somos las que decidimos por vergüenza, porque de repente no nos van a creer, porque quizás solo sea una violencia psicológica y entonces no hay tantas evidencias para que tú puedas lograr salir de ahí. Eso es lo que tú pensás cuando estás cautivo en una situación como esa. Por ejemplo, la humillación, la desvalorización. Total. Tú no sabes, tu opinión no cuenta, tú eh, puedes decir tu opinión, pero realmente no es válida dentro de esta condición, familia. Entonces, cuando empezás El a trabajo incluso. identificar eso, oh,
muchas veces la violencia entre parejas tiene que ver con la frustración profesional de los hombres o incluso de las mujeres, que se da Claro, mucho hoy, Así es, la ¿verdad? violencia contra el hombre, claro. Contra el hombre. Yo también me considero defensora de la relación de balance entre hombre y mujer, lo cual creo que llegar a los extremos es muy dañino para ambos, pero somos nosotros los que tenemos que identificar y ser valientes. ¿Qué me pasó a mí? Pude identificarlo a través de escuchar historias en las redes, en personas que yo conocía. Entonces, en la medida que hablemos de estos temas, es importante porque estamos causando conocimiento, aceptación y que la persona pueda llegar a afirmar hasta ese instante, decir, yo sé lo que ella está diciendo y si ella pudo lograr salir de ahí, Yo puedo. yo puedo. Y que estos temas antes o por mucho tiempo han sido temas tabú, como lo mencionábamos, temas que a mucha gente tal vez lo está viviendo, pero le da pena aceptarlo. Y hablemos en el caso de los hombres, si para uno como mujer, Es penoso. claro, a veces decís, ¿cómo le voy a contar esto a mi familia, a mis amigos? ¿Qué va a decir los de la iglesia? ¿Qué van a pensar las personas? Ahora pongámoslo en el contexto de un hombre, para ellos todavía es más difícil y hay muchos hombres que prefieren no denunciar porque los mismos amigos, por ejemplo, si un hombre va y lo cuenta, y los mismos amigos le hacen burla y dicen, ¿cómo vos vas a permitir que la mujer te falte respeto? O sea, Desde el primer momento. Claro, que por fin él tiene el valor valor de ir a hablar con la gente con la que él tiene confianza. Qué triste, justamente, que el otro le haga chiste de un tema tan serio y delicado, porque violencia es violencia, independientemente del sexo, género, del claro, sexo. al que se le esté ejerciendo. Así es importante también que dentro de lo que nosotros identificamos como violencia podamos conocer los tipos de violencia. Importantísimo, porque, ¿Verdad? por ejemplo, yo he tenido muchos clientes, perdón que le interrumpa, que me dicen, mire, fíjese que yo le doy el dinero a mi esposa maneja mi chequera. O, por ejemplo, me decía una clienta mía, mire, compramos la casa entre los dos, la pusimos 50 y 50, resulta que la vendió, porque nunca le escribió. O, fíjese Claro. que lo que hacen los hombres, generalmente, Gami, pasa esto, compran una casa, ponen la propiedad en nombre del hombre porque se supone que es la cabeza de la familia por cuestiones religiosas y resulta de que se separan y el hombre vende la casa y deja a los hijos sin protección. Es una violencia patrimonial porque, por ejemplo, yo tengo una clienta que me dijo, yo puse la prima, nosotros éramos compañeros de vida y él ahora resulta que no la quiere pagar, pero él tiene la propiedad o el dominio y yo tengo el usufructo, él tiene la nuda propiedad. Mujeres cuando firmen un contrato de una casa, yo se lo decía a mi clienta, pregunten, mire qué derecho tengo yo. O el 50-50 tengamos, es una forma de violencia. Por ejemplo, también, no, mira, vos vas a pagar todo lo de la casa, lo más grande, pero yo voy a pagar el súper, o al revés. No, es que yo solo voy a poner el súper, yo no voy a pagar nada de los niños. Es una especie de violencia, pero la mujer no la identifica. Es que llega a ser como casi un acuerdo. Exacto. Llega a ser un acuerdo entre la pareja donde como no tenés el conocimiento de que eso posiblemente no sea violencia o no sea lo adecuado, entonces vos lo haces dentro de la relación porque esperás cierta fidelidad dentro de esos acuerdos que nunca pensás que te van a dañar, pero así es como va cediendo. Por ejemplo, hay muchas mujeres con las que yo hablo y que también es parte de lo que yo he vivido, que hemos sido el sostén del hogar toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entras en una relación donde tú como mujer tenés, digamos, el poder adquisitivo mayor de la relación y estás en un momento saludable de esa relación, decís, no importa, No importa, esto el es dinero para de los todos. dos. Así es. Y generalmente la mujer es como mucho más dada a eso, porque los niños, querés comprarles lo que necesitan, el colegio, y vos querés que no falte nada en tu casa. Cuando empezás en el deterioro de la relación y que de repente estás o con un narcisista o con un abusador o con una persona que realmente no está en tu mismo sentir dentro de la relación y mismo nivel de compromiso, empiezan los problemas. Porque tú ya cediste el control completo también o a que él administre o a que la carga sea completamente tuya. Miren, y hablemos que esto viene históricamente desde el hecho de que la mujer tal vez no esté tan preparada en su Exacto. educación como un hombre. El otro día yo veía un TikTok
que a mí me dio indignación, me dio risa, pero porque yo decía que esto es cierto. Estaban enseñándote educación financiera y fingía una chica que llegaba a donde la señora del banco y le decía, mire, fíjese que mi novio me terminó, pero como yo le hice el préstamo, quiero que ella se lo pase a nombre de él. Y le decía, o sea, Sí, había ese. ¿cómo por Dios te van a pasar el nombre de él solo porque terminaron? O sea, si tú sacas un préstamo, tenés que saber que ese préstamo por lo menos tiene que quedarte lo que prestes ese dinerito a ti, porque ese préstamo va a ser tuyo, termines o no termines. Entonces creo que eso ha venido históricamente con que las mujeres tal vez no tengamos la misma preparación. Y lo digo porque, por ejemplo, vámonos al área rural. Si tenés 2 hijos y sabes que solo puedes tal vez mandar a estudiar a uno, normalmente vas a mandar al hombre porque decís, bueno, es que la niña si se va caminando, hay más riesgos para la niña que vaya ella sola caminando versus la niña se puede casar, el niño no, o sea, de verdad que esto viene históricamente, socialmente, y es algo que, claro, constantemente con las marchas y con todos los derechos que ahora tiene la mujer, pues ha ido bajando, pero es una lucha que todavía lleva para largo. Miren, y con esto nos vamos a quedar con buena música y ya regresamos con más de Mujeres al Aire. Hoy estamos hablando de la violencia con 2 súper invitadas. Usted no se puede perder este programa. Continuamos con más de Mujeres al Aire. Yo le tengo importante información. Hoy estamos hablando de la violencia. Y nuestra querida Rosina me decía fuera del aire, hablemos de la violencia sexual, que es una violencia que tal vez casi no se toca. ¿A qué nos referimos con violencia sexual? Porque a veces la confundimos, creo yo, con la física. Y no, o sea, física es cuando alguien te levanta la mano, entiendo yo, y te golpea. Claro. Y sexual ya es cuando hay una agresión a mi intimidad. Por ejemplo, somos esposos. Yo no quiero tener relaciones sexuales. Y mi esposo quiere ese día. Y mi esposo puede cometer una agresión sexual y violencia sexual contra mí, aunque seamos pareja. Por ejemplo, está muy sexualizado que es obligación de la mujer acostarse con su esposo todos los días. Es una obligación, ya lo damos por hecho. Y el hombre que se le niega ese tipo de relación puede llegar a un momento a una violencia sexual. Por ejemplo, tocarla en público, sus pechos, sus glúteos, sus piernas, meterle la mano, besarla de manera inapropiada en un lugar que no es el adecuado, en una iglesia, en una reunión, eso ya es violencia sexual, porque se supone que no lo tiene que hacer en un lugar público. Y lo que llamamos también cosificar a la mujer, porque en ese momento que él la está tocando, que está en público, que la está mostrando como algo también, como un objeto, es un tipo de violencia. Y me interesa mucho lo que estamos mencionando, porque creo que una vez cuando habla de violencia sexual, piensa que necesita, por ejemplo, cuando una persona, claro, está siendo violentada, está siendo acosada por un jefe, por un superior o incluso por un compañero de trabajo. También puede ser violencia sexual el hecho claramente que se trate de meter la mano donde no debería. O que se acerque mucho cuando usted está hablando con esa persona, compañeros de trabajo, jefes, que le llamen adisora. Es una violencia sexual, es un acoso. Hay una diferencia entre un acto de violencia sexual y un acoso. El acoso tiene que tener un periodo de tiempo en que esta persona me ha venido constantemente realizando diferentes actividades para acosar. Por ejemplo, llamadas, mensajes, un roce de una mano, agarrar. Pero ya la violencia sexual en la oficina es directa. Ya la ejerce de manera directa y puede ser una sola vez. ¿Qué pasa cuando la mujer responde de alguna manera a ese acoso? Se sigue considerando acoso porque hay algunas que dicen no lo puedo denunciar porque en algún momento le contesté. O porque mi jefe me quedó sin trabajo. Me pasó con alguien. Es mi esposo, él es el sostén de la familia. Claro. Puede ser que ejerza violencia sexual el esposo o el jefe en público, en una reunión, que se refiere a sus partes íntimas. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que tenía la maña de decir que le gustaban las mujeres con pechos grandes y siempre se refería a mi clienta en reuniones como, como ella, como fulana, así me gustan a mí. Esa manera de referirse a ella como objeto es una violencia, de alguna manera. Pero no ha pasado todo el tiempo, sino que pasó esa vez y lo vuelve a hacer esporádicamente otra vez, ya es acoso. De repente, un tema que a nivel empresarial se da también es que hay eventos, hay lanzamientos, eventos de marca. Y de repente las colaboradoras de las empresas
pues son las personas que van a estar en el evento. Claro. Pero se les exige un tipo de ropa, Exacto, un eso es tipo de violencia actitud. sexual. No nos vayamos Ajá. tan lejos. Trabajando en la televisión, te exigen vestir de cierta forma porque si no, visualmente no sos agradable para el ojo del televidente. Hablemos de las chicas del clima. O sea, no es necesario Exacto. ponerte la microfalda Exactamente. para señalar el clima, pero te lo exigen. Es como, Pero es una violencia Claro. sexual, Gami. O las Exacto. mujeres que ponen en los cargos que tienen que estar todas con licra, que se les vea todo, las que están promoviendo un carro, que también tiene parece que ver violencia simbólica. simbólica, exacto. ¿Qué tiene que ver la mujer casi desnuda para vender un vehículo? Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía usted, las mujeres mismas hemos acostumbrado a que nos utilicen de esa manera. Claro, si yo soy comunicadora, una mujer tan preciosa como Gami, claro que le van a exigir que tenga una manera de vestir, pero usted también se puede vestir de manera propia. Creo que ahí me encanta ese tema porque nosotras mismas podemos hacer valer nuestra posición a través de nuestras capacidades. Exactamente. Por ejemplo, a mí personalmente me ha tocado, ¿cuántos años? 20 años de carrera, donde en algunas industrias hay mucho hombre, o sea, es una industria masculina. En mi trabajo también. Entonces, ¿qué pasa? Tú como mujer tú decidís si abrirte paso a través de tus capacidades o a Exacto. través de otras, con otras herramientas donde estás permitiendo ciertas cosas que no vas a poder hacer retroceder. Entonces, a mí me gustaría invitar a todas las mujeres a que puedan probar su capacidad, que puedan ponerse digamos, a prueba ellas mismas, que se reten a decir cómo yo puedo lograr con una actitud Abrirme correcta, paso. que lo hablábamos contigo un día, Ujú. con una actitud correcta, sin Necesidad de desmeritar, mercadearme. ni desmeritar tampoco a un hombre, Claro. sino que, ¿verdad? Poder lograr objetivos, demostrar, apasionarte por tus labores, por lo que te gusta, y entonces vas a tener un muy buen fruto de eso. Rosina, yo sé que usted hace mucho tiempo contó la historia acá y a mí me parecería muy interesante si la podemos volver a contar justamente en el juzgado, de cómo se vio literalmente acosada por absolutamente todo por el simple hecho de ser mujer. Exacto. Me pasó en una audiencia en un juzgado especializado de Santana. Eran 35 hombres, yo le conté, y ya todos se habían sentado en la butaca donde cada quien le tocaba. Mi trabajo también implica fiscales, jueces, policías, traslado de reo. Todos son hombres, colaboradores. Me dejaron a mí de último, en el último asiento, y yo dije, bueno, me voy a sentar aquí. Todo el mundo se sentó, incluso pasando muy cerca de mí. Yo era la única mujer en el lugar, la fiscal y la colaboradora. De ahí todos eran hombres. Entonces, al final resultó que como a mí me dejaron de último, como que dice, la mujer que está ahí atrás que no hable. Terminó un mes, duró esta audiencia. Al final, yo terminé hablando. Fui la voz campante. Yo le decía a Gami, tuve no una violencia, como le dijera, fue una violencia no ni siquiera psicológica. Casi era como silenciosa. Como Silenciosa, implícita. ¿Por qué? Ujú. Porque yo era la única mujer que estaba ahí. Y al final yo terminé haciendo las intervenciones. Al final de la audiencia yo estaba adelante siempre. A mí me preguntaban los fiscales que, mire, licenciada, hagamos esto, hagamos el otro, porque uno termina imponiéndose por la capacidad. Me pasa mucho en los tribunales que me dan el asiento para pasar, que yo pase y poderme observar ellos por la espalda. Entonces es como, no, gracias, pase usted, yo me siento aquí. Entonces uno como mujer tiene que darse el lugar. A mí me ha pasado muchísimo. Licenciada, siéntese, no, gracias, porque uno debe de mandar un mensaje. Uno sabe cuando un hombre le está diciendo, siéntese aquí porque la quiere atender, o le da el paso en la calle, no sé si les ha pasado, Sí. que usted se va a atravesar, pero porque el hombre quiere verla pasar para quedársele viendo. Usted le dice, no, gracias. Hay una diferencia muy grande entre la cortesía Exacto. y la violencia. No sé qué tipo de violencia sería esa, pero creo que ese caso te demuestra. Es simbólica también Sí, porque tiene un mensaje, no pasa que yo la quiero ver, como el piropo que usted decía. Y a eso voy, que yo creo que también es bien importante porque ahora yo creo que los hombres están en pánico y ya te dicen, no, Sí. mira, ya no te puedo ser bonita porque me van a meter Mira, preso. yo creo que ahí hay un punto importante. Creo El que temor. tenemos que tener también un equilibrio, las mujeres. ¿Por qué? Porque es sumamente, digamos, gratificante hacer equipo con un hombre. En el trabajo, en lo En el social. estudio. Es, pero maravilloso hacer equipo con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando entendés las diferencias y no tenemos ningún tipo de problema
en relacionarnos con ellos, ni tampoco estamos a la defensiva, que es lo que pasa mucho hoy. Entonces, también ellos se relajan y toman una posición de somos colegas, somos compañeros, somos iguales, porque las personas, todos realmente tenemos una dignidad. Y yo creo que aquí el punto es poder respetar, valorar la dignidad humana, seas hombre o mujer, porque al final estamos hablando del primero de los derechos universales, el derecho a la dignidad, el respeto. Entonces, a mí me encanta hacer equipo con hombres, pero me fascina, ¿sabes por qué? Porque creo que podemos lograr un ambiente de colaboración y también de mucha comodidad y mucho crecimiento, porque también se puede aprender mucho en esa situación. Y aquí me van a linchar las mujeres, pero yo lo voy a decir. Realmente yo voy a decir algo realmente a veces tener amistad con hombres es mucho mejor porque no te ven con esa envidia. Pero regresando al tema de la violencia, así nos han programado como mujeres para competir unas con otras. Entonces no es culpa de uno, sino que ya como que venimos programadas para competir unas con otras. ¡Qué terrible! Es que desde el colegio. Claro, entonces sí, desde la niñez, creo yo. Entonces yo sí creo que es bien importante que hablemos de la sororidad, del apoyarnos mujeres con mujeres. El otro día Shakira decía algo que me encantó, porque se la mandaba a la Clara Chía, y le decía como, qué terrible o qué tan mal tenés que estar para no apoyar a otra mujer. Exacto. Entonces, eso creo que es bien importante. Dejemos de competir unas con otras. Creo que cada quien tiene su propia luz, tiene su propia belleza, tiene su propia gracia, tiene su propio don. Y no es necesario que estés compitiendo. Y por eso yo sí creo, y a mí siempre me lo preguntan, pero yo sí tengo más amigos hombres que mujeres por eso. Y entonces, aunque me linchen, es la triste realidad. Entonces, yo creo que con este programa al final lo que queremos obviamente es brindarle la información para que si usted está sufriendo de violencia, pues vaya y denuncie, y también para que como mujeres aprendamos a vernos con admiración. Yo creo que tenemos que aprender a ver más allá que un físico, que el físico es lo que se queda aquí, se hace polvo, que aprendamos a ver la luz y lo que somos, que al final somos seres de luz, seres fuera de este plano, que nos vamos a elevar. Entonces este físico va y viene, va a desaparecer. Desaparece. Y eso es bien importante porque a veces no te envidian el físico, no te envidian la clase social, no te envidian nada, sino que al final lo que logran ver justamente es el ser, es la luz que irradia. Así es. Otra cosa importante, Gami, y se lo decía ella, es que la violencia no tiene sexo. Es decir, pensamos que la violencia solo puede ser generada de hombres hacia mujeres y viceversa, muy raro, ¿verdad? Pero también las mujeres pueden violentar a otras. Exactamente, la violencia entre mujeres. Hay violencia entre mujeres. Sí. Si es mi jefa, si es mi patrona. Mi compañera de trabajo. Exacto. A mí, yo lo he contado mucho, yo lo viví muchísimo tiempo en el trabajo en el que yo estaba, que yo al principio llegaba arreglada, a mí me gusta arreglar, o sea, yo soy una persona que por más enferma que esté, yo me arreglo porque a mí me gusta. Así es su personalidad. A mí me gusta. Y entonces en este trabajo yo me recuerdo que mi jefe me llama y me dice, necesito por favor que vengas en cola y sin maquillaje porque a tus compañeras no les gusta que vengas arreglada. Entonces, cositas así cuando tus mismas compañeras están ejerciéndote ese tipo de acoso, que para mí era acoso. ¿Puedo denunciarlo? ¿Dónde lo denuncio? Porque usted lo puede hacer. Eso se puede denunciar. Claro que sí. Vaya, le voy a explicar. ¿Qué pasa entre la diferencia? Yo me lo preguntaba a un cliente. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia intrafamiliar y la ley especial de violencia contra la mujer, que es la ley cuándo y cómo se aplica? Yo vivo como pareja, yo tengo un problema, nos discutimos, yo pido medidas de protección a un juzgado de paz, eso es violencia intrafamiliar. Yo tengo una audiencia preliminar. Pero, ¿qué pasa con la ley? Yo puedo, como mujer, ser víctima de expresión de violencia por parte de un hombre, de una mujer, sí puedo. Claro, una mujer puede degradar, puede humillar, puede denigrar. Expresiones de violencia las puede ejercer cualquiera, por eso nació la ley, porque violencia nada más era de hombre hacia la mujer en el seno de la familia. Da, o la mamá con de el madre hijo, a hija, de hermanas hijo a mamá. Hay violencia. Exacto. Así es. De hijo a mamá pudiera ser también una clase de violencia intrafamiliar, pero ahí no se aplica de expresión de violencia contra la mujer, se aplica violencia intrafamiliar. Depende de la situación que usted tenga y buscando la ley que se le aplica. Pero si usted es víctima de violencia, escríbanos, denuncie. A mí me encanta un término que es relativamente nuevo, porque hace algunos años, que es la sororidad, que es para las que están como comprendiendo estos temas y que yo, pues no hace mucho también estuve estudiando un poco de eso, es la solidaridad entre las mujeres.
Y yo creo que ese es un tema importante porque no tiene que ver solamente, como decías tú, como con es un tipo de celo entre mujeres, ¿verdad? Sino que aprovechar las capacidades, las características, los perfiles de cada mujer para poder desarrollar un tipo de solidaridad que nos hace ser una red de mujeres. Claro, que nos hace desarrollarnos, porque acordemos que el desarrollo realmente para que sea sostenible es 50 hombres, 50 mujeres. Y yo creo que uno tiene que aprender, sobre todo en temas laborales, que nadie viene aprendido. Y entonces Claro, ahora lo que muchas veces pasa con tal vez las personas mayores es que ven a los jóvenes que como quieren una amenaza. aprender como una amenaza y cuando tú llegas, no, que le cueste, a mí me costó, que le Exacto. cueste a A él mí me también. pasó con una jefa, yo se lo conté, en la institución pública que yo trabajé. Yo tuve jefes hombres y jefes mujeres. No sé si la experiencia de ustedes con una jefe mujer ha sido más terrible, pero las mujeres jefes son un poco, perdóneme que lo diga, pero así es. Son menos solidarias. Son menos Sí, solidarias. es cierto. Usted tiene sus hijos, no lo puede tener. A mí me dijo una coordinadora de equipo, ahí vea usted cómo hace para cubrir el turno. Nunca se me va a olvidar. En 21 años trabajando en esa institución. Igual mi jefa decía lo que usted acaba de decir. Ah, ese pasó de esta área, que le cueste lo que va a aprender. El famoso El derecho de piso. piso. Y es más difícil para una mujer que para un hombre. Mira, y Total. sabes que es bien interesante porque cuando vos te abrís como mujer, si nos vamos al lado positivo de esto, te abrís con otra mujer, ya sea estamos hablando de una jefe, de una No, colaboradora, llegás a formar una amistad tan impresionante, tan honesta, tan auténtica en ese lazo, que entonces eso se traslada a todos, porque entre mujeres también podemos ser empáticas. Lo que dice mi querida Jessica, porque hay un dicho que dice, uno no sabe las batallas que está pasando el otro, y es cierto. Tal vez la persona se comporta de cierta manera porque previamente tal vez le han hecho algo para que la persona esté a la defensiva, y lo que uno tiene que tratar, pues obviamente, es de ser la mejor persona que pueda. Si te los puedes ganar, ganártelo, y si no, pues ignorarlo. Al final uno se tiene que bañar en aceite. Nos vamos a quedar con buena música y ya regresamos con más de Mujeres al Aire. No le cambie porque estamos hablando de un tema bien bonito, estamos hablando de la violencia contra la mujer y obviamente cómo combatirla. Continuamos con más de Mujeres al Aire. San Julián, una gran familia llena de sabor. Yo sé que en este programa nos escuchan muchas jovencitas, muchos jovencitos, y me parece bien importante hablar de la violencia en la universidad, porque es algo que pasa, el acoso en la universidad pasa. Yo le he hablado públicamente. A mí personalmente me pasó que cuando yo estaba en televisión, un catedrático, yo llegaba a la universidad demacrada, yo decía, ¿será que este hombre no me reconoce? Porque ponía nuestra foto y decía, estas dos tal por cual, y lo voy a decir al aire, son unas tal y tal y tal, y yo así en el pupitre, y yo decía, pero ¿será que este tipo no me reconoce? Tan diferente me veo. Ajá, porque está hablando mal de mí en mi cara, o sea, ni me lo mandó a decir. Y pues hace un par de años yo hice la denuncia pública y al final logré que me diera mi tan esperada disculpa, la verdad, porque yo en ese momento tenía tanto miedo, y yo me identifico con estas mujeres que dicen, Dios mío, en mi caso era un universitario, yo decía, si yo me peleo con este hombre no me va a dejar graduarme, pero sé que otras mujeres es mucho más grave porque dicen, es que si yo me peleo con este hombre, pierdo mi trabajo. Si yo me peleo con este hombre, no me da para la comida. No me da para la comida, ni mi comida, ni para mis hijos. Si yo me peleo con este hombre, me saca de la casa. O sea, realmente la situación puede ser diferente para cualquier persona, pero al final es lo mismo. Es el miedo con el cual uno tiene que combatir y decir, ¿saben qué? O sea, vaya, puedo perder esto, pero voy a ganar mi paz y mi tranquilidad, y eso no tiene precio. O sea, trabajo bien y va. La casa, uno de verdad se las ingenia. Yo siempre he creído que cuando uno está en el hoyo es donde uno más ve de verdad la mano de Dios, y de verdad que conseguís cualquier cosa. Así que yo creo que el miedo solamente es mental y que es lo primero que tenés que vencer. La cadena psicológica, sí. Porque muchas mujeres de las que yo atiendo, incluso mi persona en algunos momentos he dicho, no voy a poder lograr esto, y me doy cuenta de que sí lo hago. Y ahora que llego a tantas mujeres a través de la radio, y le agradezco al espacio de Mujeres al Aire, porque me han escrito más mujeres que hombres, pero también me han escrito muchos hombres que están viviendo violencia y no la identificaban o les daba pena decirla. Entonces, este espacio es para que la gente, las mujeres sepan que la violencia no tiene género, que no tiene sexo, que no tiene edad. Hay un tema, yo me di cuenta que estaba dentro de una relación ya en un extremo de violencia, nunca llegó a ser una violencia física,
pero sí un nivel de violencia psicológica, económica y de otros tipos muy alto. Cuando vi el rostro de mi hija mirarme y no entender por qué yo dejaba que todo eso pasara. En ese momento me di cuenta que yo estaba construyendo una generación que iba a caminar con el mismo patrón. Entonces, eso fue uno de los aspectos más convincentes para mí para decir hasta aquí. Entonces, yo creo que si queremos decirle a las mujeres qué hacer, no permitan dar ese ejemplo a sus hijos. Es importante que tengan la valentía. Cuando uno está en una situación así, tiene que llegar a un punto de tener el coraje de vencer el miedo. Porque yo siempre hablo de esto, el miedo, todas vamos a tener miedo. Vas a estar en una situación de temor, te paralizas, crees que no vas a poder, que la gente no te va a creer, y de ansiedad, y en una oscuridad tan grande, donde quizás todo lo tenés a tu favor, pero sentís que todo está en contra. Entonces, cuando tú tomas tu fe por un lado y el coraje por otro, y decís, aún con miedo, yo me voy a salir de aquí. El coraje es lo único que va a poder vencer el miedo. La valentía, que tú digas, no voy a permitir mucho más, y aunque lo pierda todo, eso es suficiente, porque al final vas a ganarte a ti mismo, vas a ganar la batalla para ti misma, vas a abrir pasos para tus hijos, tus hijas, y vas entonces a construir. No se pueden imaginar el nivel de diferencia, de felicidad que van a vivir al romper ese tipo de barreras. Bueno, puede ser una violencia, perdón que le interrumpa, silenciosa, porque me pasó en mi primer matrimonio. Jamás discutimos, jamás nos peleamos, nunca hubo peleas, ni malos tratos, ni humillación, ni nada. Pero era una diferencia tal, al punto de no saber a qué horas llegaba yo del trabajo. Estuve casada con una persona de 14 años y era una violencia espantosa, silenciosa. No es que no pelea, nunca me grita, mantenía la casa, pagaba todo, no pagaba absolutamente nada. Pero es un tipo de violencia porque nunca hubo comunicación. Fue una violencia silenciosa total, una indiferencia absoluta. Eso es violencia. Así es. Que las mujeres no crean de que, ay, él es tan bueno, nunca me dice nada, nunca me reclama, sale, viene a la casa. No sé. Y por favor, está como planta ahí. No lo disculpen. Exacto. Porque nosotras lo hacemos. Exacto. Porque lo justificamos pensando que es parte del amor. Las mujeres amamos mucho y amamos muy intensamente. Entonces, cuando llegamos a ese término ya de violencia, no lo justifiquemos. Mejor guardemos silencio, empecemos a analizar y por favor empiecen a buscar vivencias, información, testimonios, gente que ha podido. Así es. Con su fundación. Esa es la mejor manera. Y justamente a eso iba mi querida Jessie. Ustedes tienen un movimiento que se llama Sobrevivientes, que dentro de poco van a tener un conversatorio en vivo, así que yo le invito primero a que nos cuente de qué trata el movimiento Sobrevivientes y también que nos invite obviamente a esta charla. Ay, muchas gracias. Bueno, me emociono. Sobrevivientes para mí es un proyecto muy, muy valioso, pero que al final no es mío. Después de experiencias, como les he estado contando, personales muy intensas en mi vida, pues en mi corazón surgió la idea de cómo puedes lograr superar una situación. Tienes dos maneras de ser, o como víctima o como sobreviviente. ¿Cuál es la diferencia? La víctima, cuando se enfrenta a una situación, siempre se va a sentir en desventaja, siempre, porque ella asume su posición de víctima. Entonces cree que no va a poder, que no lo va a lograr, que no va a poder salir de ahí, porque todo está en su contra, y al momento de autoconmiserarse más, la lástima propia te agobia. Entonces, de esa manera no vamos a poder lograrlo, pero encontré otra manera. Y realmente fue Dios quien puso en mi corazón esa disyuntiva de decir, bueno, vas a pasar esto como una víctima o como un sobreviviente. ¿Para qué se queda vivo el sobreviviente? Para contar la historia. El sobreviviente atraviesa la situación con una actitud de mirar el punto de la meta final. Es decir, no importa lo que yo tenga que atravesar, obstáculos, legalmente, personas que van a tener que ser apartadas de mi vida, pero yo decido llegar hasta el punto final.
Entonces el sobreviviente tiene claro el propósito final. Y por eso es que este movimiento surgió como gente que sabemos que no somos víctimas, sino que hemos entendido el plan de la meta final y nos enfrentamos a la adversidad desde esa actitud. Sobrevivientes es un movimiento que trae visibilidad de historias, vivencias a través de programas, a través de podcasts, a través de conversatorios, para que todos estos temas se puedan compartir. Gente que ha superado la adversidad y ha logrado salir adelante. Eso es Sobrevivientes. Estamos en diferentes países, tenemos, gracias a Dios, muchos voluntarios, o sea, es un movimiento de puro voluntariado, donde producimos programas, donde producimos historias. Pues cuente conmigo. Ay, muchas gracias. Me interesa que las licenciada. mujeres sepan. Le agradezco a Gami, la verdad, la invitación, y quería decirle algo muy importante. Es bien importante difundir lo que yo pasé, lo que yo he superado. Y otra cosa muy importante para las mujeres, no necesita usted separarse de su pareja. Usted puede buscar tratamiento, usted puede buscar ayuda psicológica, Así usted es. puede buscar ayuda profesional y sobrevivir a la situación que esté pasando y enfrentarla de la mejor manera. Porque esa es una manera de enfrentar, sobrevivir, decir, yo voy a llevar esto, yo sé mi situación. Pero Y hay algo importante, que cuando tú sobreviviste, tú te convertís en un rescatista de otro. Yo estoy aquí porque yo soy una sobreviviente y puedo rescatar a muchos otros que están pasando luto, pérdida, divorcios, abuso, llamarle de la manera que sea. Tenemos historias que nos han compartido de gente sobreviviente de enfermedades graves. Gente, por ejemplo, hombres. Hay alguien que de verdad yo siempre lo menciono porque mi respeto a él está en Canadá, uno de nuestros embajadores, donde él abre su historia de cáncer de próstata, que es un tabú. Desde que un hombre dice eso, empieza la burla. Muerto en vida. Exactamente. Entonces, somos sobrevivientes de algo, todos, en esta vida. Y por eso también me da gusto invitarlos, ¿verdad? Al conversatorio. Vamos a tener un podcast abierto con público el 16 de marzo. Se llama A Calzón Quitado. ¿Y cómo se participa? Solamente tienen que reservar su cupo, pueden asistir, va a ser el 16 de marzo a las 7 de la noche en el restaurante y bar La Llave. Vamos a tener bebidas y todo, la vamos a pasar bien, ya está apartado. Entonces vaya, Karencita. Anótame por favor, Karen. Sí, pueden llegar con su pareja, pueden llegar con una amiga, con quien sea. Bueno, Gami, vos vas a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué fecha? Nosotros, 16 de marzo, es un día jueves. ¿Tienen que reservar cupo? Sí, porque de repente pues el lugar tampoco es para tantas personas, pero por favor escríbanos, les voy a decir Jessica Berríos Internacional, esas son las redes, entonces búsquennos y también ahí nos pueden escribir para decirnos yo quiero ir, hay gente que tiene su cupo, no tienen que pagar nada, únicamente asistir, escuchar, vamos a hablar a calzón quitado. ¿Cuál es el tema? Secretos femeninos de la dignidad. Wow, qué interesante. Vamos a tener mujeres invitadas que van a estar compartiendo su historia también de sobrevivencia. Nuevamente, Jessie, la fecha, el día y cómo pueden reservar su cupo. 16 de marzo a las 7 de la noche en el restaurante La Llave, que es en San Benito. En las redes aparece también la ubicación y escríbanos en Jessica Berríos Internacional, en Instagram y Facebook. Perfecto. Mi querida Rosina, ¿cómo la pueden contactar? Igualmente, bueno, anótame ya como participante, Vaya, pero no solo como eso, sino que gracias al espacio que Cami, que me encantó. Y también me va a regalar un día su historia para compartir. He sobrevivido miles de cosas. No solo eso, invite a la gente porque también va a haber asesoría legal. Perfecto. Yo la puedo ofrecer ese día con todo gusto, sin ningún cargo para las personas que estén ahí. Me encanta, gracias. Es un espacio para mí, Mujeres al Aire, es quizás por hoy uno de los espacios más importantes de mi vida, porque he logrado llegar a mucha gente a través de las voces de María Elisa y de Gamila, y le agradezco a Gami que me ha invitado el día de ahora, y anuncie en sus redes, y yo lo voy a publicar en las mías, que va a haber asesoría gratis ese día para los que participen. Bueno, desde ya lo estamos diciendo aquí, ¿verdad? El día 16 en el podcast A Calzón Quitado, pues la igualmente me encuentran como Rosina Valiente RD en las redes, y lo voy a poner en las mías también. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado, y obviamente que este programa, nuevamente lo repito, es de mujeres para mujeres, para que nos ayudemos, para que nos apoyemos y para que nos empoderemos sobre todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a usted por su fiel sintonía. Bendiciones. Gracias.